Shalom, vamos a continuar con esta porción, la Parashat Shemot, que es la primera porción del libro de Shemot, con el mismo nombre, ¿verdad? Se llama el libro de nombres y la porción de nombres. Y estábamos platicando, revisando el sentido de Moisés, de Moshe. Moshe, este personaje que representa Netzach, es lo que dice toda la literatura, ¿verdad? Ya estoy viendo que por ahí hay algunas preguntas, ¿no? Y bueno, antes de entrar en las preguntas hay que entender que lo que está escrito en la Torá, prácticamente todo lo que está escrito en la Torá son parábolas para hacerte entender cómo funciona el mundo. Hay muchas veces que muchos libros de sabiduría, muchos libros como el Zohar, antes de empezar a leer, el Zohar es básicamente comentarios de la Torah. Entonces el Zohar está dividido en porciones, igual que las porciones que leemos, y son comentarios sobre las porciones, ¿no? Comentan los rabís que salen ahí, están comentando sobre lo que dice la Torah y sobre el significado profundo de lo que dice la Torah. Porque ellos están conscientes de que son parábolas, son historias, relatos para hacernos entender quiénes somos. Porque el tema principal de la Torah es el alma en nuestro cuerpo, cómo estamos nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, y por eso pues lo estamos hablando en este sentido de los problemas que tiene el alma de estar en el cuerpo y estar en este mundo, en un mundo donde el alma, siendo una parte divina, de la parte del infinito, pues se siente restringida en este mundo. Y esa es la historia de Egipto, una nación de restricción, que básicamente la palabra o la raíz de Misraim, que es el hebreo de Egipto, es eso, estar restringido, estar en un lugar estrecho, muy chiquito, y es lo que le está pasando al alma. Y eso es lo que está contando, ¿no? El que el pueblo esté en Misraim, el pueblo que es parte de nosotros mismos, ¿no? Las tribus, todos los hijos de Israel, este cubo que pintábamos, ¿no? Todo está encerrado en Egipto, en un lugar estrecho. Está el alma dentro del cuerpo. Y eso es lo que está explicando. Entonces, el Zohar lo dice de una forma de que todo lo que lean en la Torah, tengan en cuenta tomen en cuenta como si nada existió. No existen esos reyes, no existen esas tierras, no existe nada de eso. Son relatos para que entiendas que es tu alma. Y eso es lo que hay que entender. Eso es lo que está contando. No es un libro histórico, es un libro sobre nuestra alma. Y entonces muchas cosas no hay que tomarlas literal, porque ya estoy viendo una pregunta en la que están viendo algo que pasa, ¿no? Que el faraón comenzó a tratar mal a los israelitas, ¿no? A la muerte de Yosef. Ok, así está puesta, digamos, la pregunta, la base de la pregunta se está haciendo en ese sentido. Y están poniendo la base así, ¿no?
están viendo las cosas físicas, que el faraón, un rey de una nación, está tratando mal a los israelitas, ¿no? Y le están poniendo ahí a la muerte de Yosef. Ok. Están poniendo la base de la pregunta, ¿no? Pero pues entonces ya la base es de la historia que está contando. No estás viendo el significado de las parábolas que está manejando la porción, porque se trata de nosotros mismos. Se trata del sentido, ¿no? Que hay un faraón, que es el ego, somos el yo de nosotros, es ese yo que tenemos dentro, que está pegado al cuerpo o a los deseos del cuerpo, porque el problema son los deseos. Y los hijos de Israel, ¿no? Esos deseos los tiene apresados, los tiene esclavizados, hacen lo que él diga. Y entonces eso es lo que está explicando. Los deseos están haciendo lo que el ego dice. Y esa es la esclavitud del pueblo de Egipto. Los deseos están esclavos del faraón, el ego. Y entonces eso es lo que está exponiendo, ¿no? Ok. La pregunta, la base de la pregunta está puesta así. Y entonces yo sugiero siempre leer primero lo que dice. Porque aquí dice, comenzó a tratar mal a los israelitas a la muerte de Yosef. Ok, si yo abro la Torah y leo, eso no dice la Torah. La Torah dice que por un lado está comentando que se murió Yosef, ¿no? Y eso lo comentó o sea, viene la porción en que pasó eso, ¿no? Y está diciendo que está pasando otra cosa. En Egipto se levanta un nuevo faraón, un faraón que no conocía a José. Entonces, aquí están hablando de otro faraón, uno que no conocía a Yosef, ¿no? Y el problema de ese faraón es que el pueblo, los hijos de Jacob, se estaba haciendo muy grande y más fuerte que ellos. Y ese era su problema. No los apresó, no los empezó a hacer sufrir porque murió José. Los están encadenando porque se dio cuenta que eran más fuertes que él. Y entonces lo que hace el faraón es, me estoy dando cuenta que estos deseos que vienen de arriba, porque se refiere a ellos como los hijos de Israel, o sea, está refiriéndose a los deseos que vienen de arriba, dice, son más fuertes que yo, el ego, y entonces los voy a esclavizar, los voy a apresar, los voy a obligar a hacer lo que yo diga, no lo que dice el Eterno. Y eso es lo que está diciendo. Entonces hay que leer muy bien, porque ahí empiezan los errores. Si no leo yo bien, empiezo a suponer o a entender, ¿no? Y claro, el entendimiento que están poniendo en la pregunta es, se debe desconocer lo que demás hacen por nosotros, pues ese no es la lección, por supuesto. Obviamente está hablando de que el ego está haciendo esclavos a los deseos de él. No lo está dejando reflejar los deseos del Eterno, sino lo está controlando él y lo está usando para servirle a él. Y nos está describiendo a nosotros, a cómo somos nosotros. Nuestros deseos son esclavos del ego. Nuestros deseos son esclavos de mí mismo, de lo que yo quiero, de lo material. Quiero dinero, quiero poder, quiero felicidad. Que tengo una fantasía llamada felicidad y me gustaría esa fantasía. Y esa yo la quiero.
No me importa qué quiera Dios, no me importa qué me quiera enseñar. Yo quiero lo que yo quiero. Y ese es el problema con todos nosotros. Queremos lo que nosotros queremos. Y muchas veces por eso a veces hasta leemos la escritura e interpretamos como nosotros quisiéramos que fuera el mundo. No estamos interpretando, no estamos leyendo bien lo que dice. Y todo empieza, y se los he dicho muchas veces, todo empieza, primero lee bien lo que dice para entender cuál es el problema. Y aquí el problema obviamente es que el faraón, el ego, se está dando cuenta que los hijos de Israel, los deseos que vienen del Eterno, son más fuertes que él. Y entonces, obviamente, ¿cómo le hago para eliminarlos? Pues los voy a esclavizar, los voy a obligar a hacer trabajos forzados, de tal forma que no se acuerden de la conexión con el Eterno, no se acuerden de Joseph, que la historia está empezando, obviamente, murió Joseph. Quiere decir que de alguna forma está explicando que el pueblo de Israel está perdiendo la conexión con el Eterno. Y el ego se está aprovechando que perdieron la conexión con el Eterno. ¿Qué es lo que está haciendo el ego? Aprovechándose de que el pensamiento, el corazón, lo que tienes dentro, perdió la conexión con el Eterno y te está dirigiendo a los deseos materiales, a los deseos, como luego lo ponen autores, ¿no? Hay el espíritu o el lado de arriba, ¿no? Y hay el lado de abajo, la carne. Y entonces son los deseos de la carne. Así lo ponen. Y lo ponen muy bien, ¿no? Explica cuáles son los deseos de la carne. Esa hambre, el hambre de poder, el hambre de placeres, el hambre de comida, el hambre de guerra. Todos los deseos están puestos de esa forma. Entonces hay que entender muy bien que lo que estamos leyendo es un relato que es un relato, es una parábola de nosotros mismos. Y el Zohar lo pone de tal manera que está diciendo, no se te ocurra pensar que lo que lees existió. No existe nada de eso. Es una historia. Te estoy contando una historia para que entiendas quién eres tú. Y entonces, ya que te dice un libro de el Zohar, está explicando la Torah, está comentando la Torah, te está explicando. Lo primero que debes de entender es que no está contándote una historia. Te está contando quién eres tú, qué tienes dentro y qué es lo que te estás enfrentando. Y a veces las historias o relatos o las parábolas son muy sencillas, como hace rato que les expliqué lo del hambre. Si yo hubiera entendido qué es tener hambre, por qué me atrae comer algo, y la verdad, si yo lo veo y me parece que está sabroso y lo huelo y huele muy rico y se me va a antojar y lo voy a comer. Pero pues esa historia tan sencilla de por qué como algo o por qué comió el fruto, es una historia que me está explicando cómo es el deseo. ¿Por qué deseas? ¿Por qué no te puedes quitar el deseo? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo seguir el instructivo? Seguir lo que dice Dios. Porque la realidad es que ese es la mayor de nuestros problemas, ¿no? Si nos pusiera el Eterno el instructivo enfrente, ¿no? Que obviamente durante este libro va a pasar, que les da el instructivo y todo el mundo lo siguiéramos, otra cosa sería este mundo, ¿no? El asunto del Mashiach, del Mesías, de un ungido que reina este mundo, es un concepto de comprensión, es un concepto de conciencia.
y es la palabra que usan normalmente los textos de sabiduría, ¿no? Es una conciencia de que yo estoy consciente que es cómo estoy por dentro, cómo está ese cubo que me rodea y cómo lo tengo armado y que arriba está Dios, está el Eterno. Y ojalá estuviéramos conscientes de todo eso, porque así como dibujé el cubito y ok, si dibujáramos realmente cómo están los cubos, los vértices y las aristas realmente de cada uno, como si fuera una gráfica, pues a lo mejor no parece ni cubo. Está todo aplastado, está todo arrugado, o estás ignorando, o a lo mejor no ves nada, ¿no? Es un concepto que hay en este sentido. Conste que los 12 tribus también están puestos en muchos libros de sabiduría como los 12 meses del año, en el sentido de que vas pasando por los 12 aspectos y cada uno pues te está influenciando diferente cuando estás cerca de ese aspecto. Y también lo hacen en la astrología, ¿no? También son las estrellas y también son los cuerpos celestiales y pues las constelaciones, y también hay 12 constelaciones. Y obviamente para darte cuenta que está alrededor de ti. Y Dios se lo dijo. Oye, Abraham, no veas nada más así planito, ¿no? Como la idea de la Edad Media de la Tierra plana. No veas planito, sal por favor y voltea hacia arriba y ve el cielo y ve cuántas estrellas hay y vas a descubrir que son incontables. Hay todo un universo arriba y no te estás dando cuenta, ¿no? Y tú puedes estar conectado así. Tu pueblo puede estar conectado así. Tu pueblo puede ser como las estrellas. Obviamente ahí está contado. Hay historias muy sencillas contadas en la Torah, pero entonces hay que fijarnos muy bien qué dice. Por ejemplo, en los libros de Kabbalah hay el asunto de que a veces como definición te ponen Moisés es igual a la Sefira de Netzach, ¿no? Entonces, pues obviamente tiene todas las características de esa Sefira, ¿no? Es digamos el que te ayuda a llegar a la victoria, ¿no? Que es su definición más directa del Netzach, es victoria eterna, ¿no? Y es esa perseverancia que tienes que tener, esa resistencia a que no importa qué pase, pues lo vas a lograr, esa ambición a lograr la meta, ¿no? A conectarte con el Eterno. Esa es esa Sefirá. Ok, está la definición en los libros de Kabbalah. Yo ya les he dicho que todos los libros de Kabbalah, como el Zohar y como muchos otros, todos son comentarios de la Torah. Entonces quiere decir que ese concepto salió de la Torah. No se lo inventó ahí un cabalista que estaba fumando quién sabe qué y se le ocurrió. No, eso salió de la Torah. Y la historia la conocen, pero justamente por eso estamos platicando de la Torah en el sentido que la aprendan a ver de otra forma. Estaba Moshe, estaba Moisés cuidando los rebaños de su suegro, ¿no? Ya me habían contado que nació Moisés y que nació en Egipto y que pues sí, por X o Y circunstancias se tuvo que huir de Egipto y se fue a Madián y conoció a Zipora, su esposa, y se casó y pues ahí vivía en esa tierra y estaba cuidando las ovejas o los rebaños de su suegro. Y de repente
ve un arbusto, una zarza en llamas. Y le llama la atención porque se vio el fuego, pero también se dio cuenta que el fuego no consumía el arbusto, la zarza que se estaba quemando. Y entonces se acercó. Y entonces es una escena en que Dios le habló, ¿no? Y lo está reclutando para ir a sacar a los hijos de Israel que están apresados por el faraón. O sea, te está diciendo, ya te dijo, los hijos de Israel pues son nuestros deseos que deberían de parecer a los del Eterno, pero ¿qué crees? Llegó el ego, el faraón, y los apresó, y los tiene apresados, y usa los deseos para sí mismo, ¿no? Lo usa para construir sus ciudades y para hacer lo que él diga. Ok, te está explicando cómo estamos usando los deseos, y te está explicando la función de Moshe. El Eterno lo está reclutando para sacar de Egipto, de ese lugar estrecho, que es la definición literal de la raíz de Misraim, que está estrecha, que es un lugar chiquito, que estoy encerrado ahí. Y entonces le está diciendo Dios, Moshe, sácalos de Egipto. O sea, te va a guiar Netzach, te va a guiar esa perseverancia, esa resistencia, y va a ser justamente el que te energice y te den ganas de salir y de ir. Ok, cuando estás apresado en una cárcel y te abren la puerta y te dejan salir, te sales corriendo y te vas, ¿no? No pasan 3 días y luego dices, quiero regresar a Egipto, ¿no? Porque obviamente pues el ego te está controlando, te está apresando, y tú quieres regresar y no te das cuenta, no ves hacia dónde debes de ir, y por eso necesitas a Netzach, a Moshe. Por eso necesitas la perseverancia, porque pasa cualquier cosita. Y si estabas buscando el camino de Dios, dices, no, ya me cansé, ya se complicó, es muy difícil, no puedo hacerlo, hay que hacer muchas cosas, no me fijé. Y la esencia de Moisés la estás viendo en esta escena que estoy platicando. Un arbusto que tiene un fuego, una energía encima, un fuego encima, y no consume el arbusto, ¿no? Para que haya fuego necesita haber combustible, un combustible físico, y usa oxígeno, que también está en este mundo, es físico, ¿no? Entonces, mientras haya combustible, algo que quemar, y oxígeno, hay fuego. Si le quito el oxígeno, se apaga el fuego. Si le quito el combustible, en este caso la madera del arbusto, o de lo que está hecho el arbusto, ¿no? El vegetal, se acaba el fuego. Pero aquí el fuego estaba y no consumía lo material. La energía viene de arriba. Y obviamente te tienes que fijar, entonces hay fuego que no consume lo material. Hay un fuego que está usando de energía, la energía de arriba. Y esa es como la tenemos que usar, y entonces el fuego siempre va a estar prendido, y el fuego no consume el lado físico. Es la definición de Netzach, es la definición de perseverancia, es la definición de que la energía de ir hacia el Eterno nunca se te va a acabar si usas la energía de arriba y no usas la energía material. En una escena, la zarza ardiente, te están explicando muchísimas cosas. Te están explicando que Moisés es Netzach. Obviamente, pues en los libros donde ya te comentan, como el Zohar, donde ya te están comentando, ¿viste lo que leíste? Te voy a explicar qué leíste, porque a lo mejor ni lo viste.
no te pusiste a pensar cómo es que hay un fuego, hay ese fuego ahí y no consume nada material. Y ese es justamente el mensaje que te estaban tratando de pasar, ¿no? Que aprendas a prender tu fuego sin consumir nada material, que sea del lado espiritual, que venga la energía de arriba. Y esa es la lección que hay ahí. Una vez que está explicada, pues la entiendes perfectamente. Esa es la lección. No te están enseñando que si se quema o no un arbolito o que si hay fuego. Muchas veces nosotros sacamos muchas conclusiones de las cosas físicas o lo estamos imaginando en ese sentido físico y no podemos entender el mensaje. Y en realidad toda la Torah y muchos libros, los libros de profetas, los libros, los escritos, vienen en ese mismo sentido. Son parábolas, ¿no? Si el profeta Isaías te va a explicar, no, pues vi y te va a explicar toda una escena con querubines y con una escena de allá arriba. Ok, pero pues obviamente la escena no la puede explicar de una cosa de arriba que muchas veces no podemos comprender y necesitamos un nivel para comprenderlo. Y entonces el profeta lo está tratando de explicar en una parábola que entiendas. Entonces, aún la forma en que lo pone el profeta, si yo voy a explicar una escena así, ¿no? Y el profeta empieza, ¿no? Vi al Señor Adonai sentado en un trono, ¿no? Trono alto y sublime, ¿no? Ok, en muchas traducciones dice, y sus faldas llenaban el templo, ¿no? Ok, no es que... Ya ahí ya tenemos muchos problemas, ¿no? Porque ya vas a preguntar, ¿a poco el Eterno usa falda? Ahí dice, ¿no? El Eterno usa falda. Pero pues a lo mejor ya te pones a investigar, oye, ¿qué tradujeron por faldas, no? Y ya pues vas a ver que la palabra se estaba refiriendo, ok, es muy común que en televisión veas al juez o a los ministros con una especie de bata, ¿no? Una bata negra, y ves al juez siempre que se pone esa vestimenta, ¿no? Que pues es un traje largo, como una bata. Se llama técnicamente toga, ¿no? Ok. Usan una toga los ministros y los jueces. Obviamente eso es muy antiguo y quiere decir que están proyectando al Eterno con una bata igual, que tiene una toga, porque pues es un juez, es alguien grande, ¿no? Está propiamente vestido. Y entonces pues la escena te la está explicando así, no porque porque a veces vemos lo literal y estás preguntando, pues, ¿qué usa falda? ¿O qué usa? ¿Estaba en bata? Se ha de haber acabado de bañar y entonces salió y estaba en bata. No, te está tratando de explicar y eso no es lo importante. Porque obviamente si te pones a analizar las palabras, no, estaba sentado en su trono. Y empiezas a preguntar, oye, ¿y el Eterno por qué estaba sentado? ¿Qué se cansa? No puede estar parado, se cansa mucho, ya está grande, ya es un viejito, ¿verdad? Que sale ahí, que lo he visto ahí el viejito arriba en los cielos, ¿no? Entonces sí, pues sí es cierto, por eso está sentado en una silla, porque se cansa. Pero pues si te pones a pasar al lado físico, toda la explicación que te están dando es simplemente para que la puedas entender mejor. Pero lo que te están explicando no son esos detalles. Y de esos detalles, déjame decirte que las religiones del mundo, lo que piensa el mundo, las interpretaciones del mundo, saca un montón de interpretaciones.
Y eso no es lo que estaba tratando de explicar, ¿no? Ni de broma eso es lo que se estaba tratando de explicar. Entonces muchas veces nos vamos por el lado físico y lo interpretamos mal. Y ese es un problema que tenemos. Y es un problema que tienen los profetas en explicarnos algo que vieron que es del lado infinito, del lado de arriba, porque dijimos que pues estos niveles en los que están los sefirots, ¿no? Que muchas veces dividen tanto los niveles, que por cierto vi otra pregunta y de una vez la voy a abarcar. Los niveles los dividen en mundos, ¿no? Entonces nosotros estamos en el mundo de abajo, en el mundo de Asia, el mundo del hacer. Pero pues nosotros estamos hasta abajo. Un poquito más arriba hay otro mundo, el mundo de Yetzirah, que es el mundo del fundamento. Y ese es un mundo de lo que no se ve, de lo que no es físico, de lo que no puedes hacer. Obviamente ese es el mundo del Serampín. Y entonces nada más te están diciendo que imagínate que ese mundo del Serampín, donde están esos sefirot, se llama Yetzirah, se llama fundamento. ¿Será importante? Pues obviamente te están diciendo que si entiendes ese mundo, es el fundamento para que entiendas todo. Pero este es el mundo del hacer, y entonces unimos el Serampín con Malhut para poder hacer lo que tenemos que hacer en el mundo de Asia. Si me voy más arriba, el mundo de Briah, el mundo de la creación, es la traducción directa, ¿verdad? Pues estamos hablando de otro nivel que no podemos hacer nosotros, porque de ahí vino la creación, ¿no? Es el mundo de Jochma, el mundo de Binah, ¿verdad? Mundos, más bien es el mundo de Binah, nada más. El mundo de Jochma ya me estoy subiendo otro nivel, ¿no? Si me voy más arriba, pues ya tengo el mundo de Keter, ya estoy hasta arriba, ya es otro mundo, el mundo de Asilut, y entonces lo dividen en mundos, ¿no? Se llama Olam Yetzirah, el mundo de Yetzirah. Obviamente solo puedo operar en los mundos de abajo, los demás están muy arriba. Entonces por eso en la literatura nadie habla del mundo de Briah ni nadie habla del mundo de Asilut, simplemente como referencia. Pues allá están, pero pues no los puedo alcanzar tan fácil, no los puedo operar. Los que puedo operar son los que tengo aquí abajo. Puedo operar el mundo físico y puedo operar el mundo de adentro de mí, el mundo del alma. Pero de por sí es donde tenemos problemas de operar, porque no lo entendemos bien, porque no estamos conectados a ese lado, no estoy conectado hacia arriba. Y entonces tengo que poner todo esto en orden. Entonces es importante siempre leer bien para entender qué está diciendo, lo literal. Pero entonces también tengo que entender a qué se están refiriendo. Porque a veces no me están contando una historia así tan literal. Y entonces hay cosas que no entendemos tan fácil que está pasando. Estamos suponiendo cosas que simplemente nos la estaban contando como una parábola, ¿no? Para que entendamos cosas que la realidad son inentendibles o son muy difíciles de entender, tan difíciles que llevamos miles de años tratando de entenderlas. Y ese es justamente el problema, ¿no? Una vez explicadas, que es el chiste de estar metido en la Torah, ¿no? Es que ya entiendes qué está pasando. Ya una vez que le estoy explicando cómo funciona el arbusto que está ardiendo, ¿verdad? Pues ya entiendes entonces cuál es la lección que realmente te estaban tratando de entender, ¿no? Porque si no entiendes bien las lecciones, vas a empezar a sacar las conclusiones incorrectas. Y ese es un problema que tenemos. No podemos sacar las conclusiones incorrectas.
Y, y ese el problema de entender como yo quisiera o como a mí me gustaría, ¿no? El que en muchas religiones y en muchos grupos dicen, no, Dios está para servirnos, para hacer lo que yo quiera. Imagínate, se acaban de definir como el faraón, ¿no? Que lo acaban de encerrar a Dios para que haga lo que yo quiero, ¿no? Y no están en el sentido de que Dios lo que quería era enseñarnos a ser como Él, ¿no? Que aprendiéramos a ser generosos, que aprendiéramos a ser amorosos, benevolentes, pacientes, misericordiosos. ¿Qué es lo que nos trata de enseñar el Eterno? No que estemos pensando que el Eterno está a nuestro servicio y que yo en cualquier momento puedo decir, a ver, Eterno, quiero tal cosa, ¿no? Y tenemos nuestros conceptos y nuestras ideas de Dios, ¿no? Y esa es la palabra Dios como tal, no existe en hebreo, ¿no? Y el concepto que estás entendiendo como Dios del lado del mundo o del lado occidental no existe así. Y ese es un problema, ¿no? Que por eso te están explicando, ¿no? Ok, tienes al Creador hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Es infinito, ese no lo vas a poder entender así tan fácil. Pero pues si te pongo niveles y a cada nivel le podemos poner algo que entiendas, ¿no? Y por eso hay diferentes nombres de Dios que son de diferentes niveles, que puedes tener un entendimiento de qué está pasando, pero tienes que entender que son de diferentes niveles y por eso hay diferentes niveles de Dios. Y de por sí, aún en el mismo nivel puede haber diferentes entendimientos o el que no entiendas cómo funciona algo, ¿no? Y ya de por sí, en este nivel, ¿no? Puedes pensar, oye, fíjate que hay un Dios muy amoroso y muy generoso y nos da todo. Pero hay otro Dios. No, este Dios siempre hace juicio, está de mal humor, siempre no quiere lo que uno quiere, siempre nos quiere obligar a hacer cosas. O sea, estamos pensando que hay como dos dioses, el bueno y el malo, ¿no? Y entonces no entendimos, obviamente, la explicación, ¿no? Porque pues el bueno es el que, ese sí lo queremos, ¿no? Quiero que sea mi amigo y que haga todo lo que yo quiero y le sacas la lista de cosas de petición, ¿verdad? Así como Santa Claus, ¿no? Ahí le sacas la lista, quiero esto y quiero esto, quiero esto y quiero esto. ¿Y tú crees que está a tu servicio para hacer lo que tú quieras? ¿No será que la Escritura dice que nosotros deberíamos servirle a Él, no que Él nos sirva a nosotros? O más allá, que se trata de una relación y es recíproco, ¿no? Yo pongo atención en la instrucción, hago lo que se supone tengo que hacer y entonces Él me da. Me da simplemente porque hice lo que tenía que hacer. Pero no me dio porque yo estoy pidiendo que me dé. Me dio porque yo estoy haciendo una causa, una acción en este mundo y estoy causando un efecto, ¿no? Finalmente hay un efecto y un efecto que puede ser positivo y me llega una bendición, o pues si lo hago mal, pues me llega una maldición y me corrige, porque la maldición no es mala, es buena, es para corregirme, es para indicarme que pues algo no hice como el instructivo decía. Me está enseñando cómo ser como Dios, a mi nivel,
porque no voy a poderlo ser en el lado infinito. Lo voy a poder ser aquí, en Malkut, en mi nivel. Y pues todo se trata de que yo baje esos atributos del Eterno, de que yo baje a Dios aquí, no de que yo suba allá. Entonces también si estás pensando que vas a ir al cielo como fin, ese no es tu fin. Tu fin es componer aquí, para que aquí se pueda representar todos los atributos del Eterno aquí, y que todo el mundo viviera en paz. Si lográramos esa meta, entonces ya podríamos pasar a otro nivel, donde a lo mejor se acercaría el mundo de arriba, aquí. Pero pues primero hay que aprender las primeras lecciones, ¿verdad? Ya queremos graduarnos de doctores, con doctorados y maestrías, y ni siquiera las frases de kinder entendemos. Y ese es el problema que tenemos. A veces, y se los he dicho muchas veces, a veces el problema es que ni siquiera sabemos leer. No leemos lo que dice. Y habría que entender muy bien qué dice para poder entender muy bien el mensaje que el Eterno nos quiere dar. Y pues así estamos aquí, ¿no? Nos están introduciendo a este personaje llamado Moisés, Moshe, que su nombre quiere decir sacado del agua, ¿no? Porque la princesa Batia lo sacó del agua, y así le puso, pues lo saqué del agua, se llama Moshe. Y obviamente es un juego de nombres, y ese es el asunto de Shemot, de que también los nombres de los personajes, los nombres de todo, y por eso estamos hablando de Mifraim, de Egipto, que quiere decir estrecho, porque te está ya el nombre diciendo algo. Te está explicando qué es lo que quiere el Eterno que entiendas de todo esto. Entonces es difícil a veces cuando está uno acostumbrado a leer una historia literal, ¿no? Que yo abro un libro y estoy pensando en que me van a contar una historia literal. Y la Torah es un libro que me va a contar una narrativa, y esa narrativa es una parábola para que entienda yo quién soy yo, ¿no? Y claro, en otros libros donde ya te explican qué pasó, te cuentan eso, ¿no? Te cuentan que el profeta Natán fue con David y le contó una historia, ¿no? Fíjate que había un rey que fue con un señor que nomás tenía una ovejita, y fue y le mató la ovejita. Y David se indignó y dijo, no, ¿cómo hace eso? Eso está mal, que eso lo deberían pues de juzgar mal. Y pues el profeta Natán le dice, bueno, entonces entendiste la historia, ese rey eres tú, ¿no? Lo que hiciste estuvo mal. Y te cuentan la forma en que el profeta le está contando al rey David, que todo se lo contó como una parábola para que entendiera. Y es justamente como nos están contando las cosas, como parábola para que entendamos. Y por eso yo luego les cuento otro tipo de parábolas para que entendamos mejor de qué está hablando la Torah. Esta relación o este asunto que va a pasar aquí, el poder sacar a los hijos de Israel de Egipto, poder quitar de la esclavitud, estar apresados nuestros deseos, a como diga el ego, el faraón,
Es el problema principal en el libro de Éxodo, ¿no? Y conste que Moshe, Netzach, esta resistencia, esta perseverancia, va a estar de aquí hasta que acabe la Torah. En todos los próximos libros va a estar Moshe. Que quiere decir que es muy importante en nuestras vidas esta perseverancia, esta fuerza, esa energía que nos viene de arriba y nos lleva adelante. No importa qué pase. Y obviamente la forma de explicarlo es que pues suceden cosas graves, cosas que parece que no tienen salida. Y si sigues adelante y perseveras en lo que tienes que hacer, que es unirte más con Dios, ¿no? Con el Eterno. No voy a usar la palabra Dios porque Dios tiene otros significados en este mundo, ¿no? Que te unas con el Creador, que seas y que entiendas la forma de pensar y la forma de ser del Creador, y que le lleves esa forma al lado físico, a este mundo, y hagas las cosas. Eso es lo que tienes que entender. Obviamente si todo el mundo entendiéramos, ya hubiéramos llegado al nivel Mashiach, todo el mundo, a ese nivel de comprensión, ¿verdad? Y ya sería otra cosa. Pero obviamente ese es el problema que tenemos aquí en este mundo. Entender las cosas, ¿no? Muchas veces en algunas literaturas ponen a Moshe como el Mashiach, el Mesías. El Mesías, ya estoy diciendo que es un concepto de pensar, ¿no? Es un entendimiento profundo de quién soy, qué estoy haciendo aquí, qué debo de hacer, ¿no? Entonces, llegar a ese nivel de entendimiento es lo que todo mundo tenemos que hacer. Todo mundo tenemos que llegar a ese nivel. Y entonces cuando lleguen todo mundo a ese entendimiento, pues entonces vas a poder decir, llegó el Mashiach, porque llegó a ese nivel de entendimiento. O sea, el Mashiach no es una persona. Así como Moisés no es ninguna persona. Es lo que tienes que hacer, es la perseverancia. La perseverancia va a sacar a los demás de Egipto. Quiere decir que la perseverancia va a ayudar a que los demás se formen bien, se unan y puedan subir hacia el Eterno, por así decirlo, o unirse al Eterno, porque lo que estamos haciendo es bajar al Eterno aquí, ¿no? Unirnos con el Eterno. Y ese es el concepto que tenemos que aprender, esa es la comprensión que debemos de tener, este modo en que el Eterno está conectado con nosotros. Y eso es justamente, básicamente lo que el tema que está explicando ahorita y el entendimiento que explica en esta parashá y en la siguiente, ¿no? En la siguiente que pues va a empezar los esfuerzos de la perseverancia para que los demás, todo el pueblo de Israel, ¿no?, salga de Egipto, ¿no? Y van a empezar estas maravillas del Eterno, ¿no? Estas lecciones para todos, que obviamente de eso se trata este mundo. Nos ponen en este mundo para darnos lecciones. Y a veces las lecciones pueden ser como fuertes o graves, y a veces difíciles de entender, y tienen consecuencias. Pero no importando lo que pase, tengo que seguir adelante. Y por eso se vuelve Moshe tan importante, ¿no? Por eso se vuelve el mejor profeta, el que te va a guiar. Porque sin perseverancia
te vas a cansar y no vas a lograr nada. Y ese es el concepto que podríamos estar perdiendo, ¿no? En que es un nivel que tenemos que alcanzar, ¿no? Es un entendimiento, es un nivel de comprensión. Toda la conciencia llamada Mashiach. Que estemos conscientes de quiénes somos, qué tenemos alrededor, qué está enfrente, atrás, a los lados, arriba y abajo, y que haya más alrededor, ¿verdad? Los mundos para llegar al eterno. Y que todo eso lo tendría que tener en orden, ¿no? Así como pintan el árbol de la vida muy ordenadito y con sus caminos muy delineados y todo funciona muy bien. Claro, pues es el ideal, ¿no? Pero pues obviamente no lo tenemos así de bonito, ¿verdad? Y eso es justamente lo que estamos corrigiendo. Poder entender quiénes somos, qué tenemos que hacer. Quiere decir que es muy importante perseverar, ¿no? Resistir a todo lo que pasa. Seguir adelante, ¿no? Y mantenerte humilde. Muy importante. Todo lo que sigue de la Torah tiene Moshe, ¿no? Y quiere decir que va a estar en todo lo que necesitamos para unirnos con el Eterno, para que finalmente el Eterno esté con nosotros, por así decirlo. Pero pues quiere decir que ese nivel de entendimiento, ese nivel que tengo que alcanzar, llamado Mashiach, es dentro de mí mismo, ¿no? Y si muchos vamos alcanzando ese nivel, pues podemos a los demás ayudarlos y que todo mundo alcance ese nivel. Y entonces podríamos decir que por fin llegó el Mashiach, ¿no? Es tanto un nivel de entendimiento que en muchas épocas, desde hace miles de años, hace 2000 años hay muchos libros y muchas historias, ¿no? Todo el mundo ya estaba pensando en que ya va a llegar el Mashiach. O sea, ya según ellos habían llegado al nivel, al conocimiento, al entendimiento, a la conciencia necesaria para que viniera el Mashiach. Y pues estaban en ese sentido y casi pues estaban viendo, bueno, ¿cuándo va a venir? ¿Quién es? ¿Quién es el Mesías? Porque estaban esperando un hombre. Claro, estaban esperando un hombre porque esperan un rey. Un rey es para que reine en este mundo, el mundo de los hombres. Pero no están entendiendo que es una conciencia de todos, independientemente que haya uno un poco más consciente que sea el rey, ¿no? Y que sea el que reine, un hombre que esté aquí, que haya entendido y nos guíe a todos. Pero pues por eso iba a venir hace 2000 años y por eso pasan otros cientos de años o 500 años o 300 años y otra vez dicen, no, ya va a venir el Mesías y ya estamos en los últimos tiempos y ya va a estar, ¿y quién va a ser? Y tampoco llega porque no llegan a ese nivel. Y así nos las hemos pasado cada X años, cada cientos de años, ¿no? Está este mismo sentido de que va a llegar el Mashiach. Y así estamos ahorita, ¿eh? Y claro, los tiempos además están difíciles. O sea, Dios ha puesto, porque todo viene del Eterno, el Eterno ha puesto las cosas fuertes, las ha puesto más difíciles en este mundo, para que despertemos, para que nos podamos a trabajar, para que encendamos ese fuego de adentro que no se consume. Ese fuego que nos alimenta y nos lleva adelante. Y que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Que sigamos el instructivo. Que sigamos eso que nos marcó el Eterno para lograr unirnos con Él. Y eso es
el mensaje principal de esta porción, que entendamos quién es Moshe, ¿no? Que, así como les digo, también es un juego de palabras, ¿no? Un juego de letras, porque pues todos son letras con las que están hechas las cosas, ¿no? Porque finalmente, ok, por ahí hay los 72 nombres de Dios y hay un nombre de Dios que es Mem Hei Shin, que son las mismas letras de Moshe, nada más está la Shei y la Hin y la Hei permutadas, ¿no? Cambiadas de lugar, pero son las mismas letras. Y obviamente es un nombre que refleja o que significa el sentido de sanidad, de curación, de eliminar todo el dolor, ¿verdad? Justamente el estar esclavizados, pues están hablando de sufrimiento, están hablando de dolor, ¿no? Y aquí pues viene el anuncio que el Eterno hace a Moshe. Y además le dice a Moshe, ya que Moshe pregunta, ¿no? ¿Cómo les digo que te llamas? ¿No? Les dice cómo llamarlo, ¿no? Y les dice un nombre, Ejie Asher Ejie, que está mal traducido normalmente. Ejie es una palabra, es el verbo ser o estar en futuro, o sea, seré o estaré, es futuro, no en presente, en primera persona, empieza con Aleph, es primera persona, y entonces es yo seré o yo estaré, ¿no? Yo seré el que seré. Y ese es el nombre que está transmitiendo. No lo está transmitiendo en presente, lo está transmitiendo en futuro. Y conste que ese es, ya si es un reflejo sobre mí, el que yo piense que yo seré el que seré, quiere decir que necesito perfeccionarme. Quiero decir que necesito, es una meta, ¿no? Que yo debería de ser quien debería de ser, alguien que sigue todo lo que dice el Eterno, alguien perfecto, alguien sin errores, alguien que no haga lo malo, sino haga lo bueno, ¿verdad? Y ese es el mensaje para nosotros, ¿no? El que ve y diles al pueblo, yo seré que seré, ¿no? Al faraón dile que me llamo Yod-Heh-Vav. Le dio otro nombre, ¿no? Para que le dijera al faraón. Al pueblo dile que yo seré, que seré. Y entonces, obviamente, es un juego de nombres. Es un juego, en los 72 nombres, el nombre Mem Hei Shin, que está asociado a la sanidad, a la curación. Se dice que es Mem Hei Shin, es Meolam Hu Shemha, para siempre es su nombre. Son las mismas letras, Mem de Meolá, Hei de Hu y Shin de Shemha, tu nombre. Tu nombre es para siempre, ¿no? Obviamente están jugando con tanto el nombre de Moisés como con los 72 nombres, como con el sentido de esta sanidad que va a traer Moisés, ¿no? Son los mismos nombres de Dios, ¿no? La sanidad que va a traer Moisés al poder quitar esa esclavitud que está poniendo el ego sobre los deseos, sobre esta parte de los deseos que son los
descendientes de los hijos de Israel, ¿no? Que va a poder liberar al pueblo, la unión de las 12 tribus, el pueblo, ¿no? Y que vas a poder alcanzar eso que tenías que ser, ¿no? Y te vas a convertir más cercano al Eterno, ¿no? Que ya me está diciendo que se llama Yo seré que seré. Y yo también debería decir que ojalá yo seré lo que seré. Que todos seamos perfeccionados y que todos seamos lo que tenemos que ser. Y no nos quedemos en el camino porque se me acabaron las ganas, porque me cansé, porque se apagó ese fuego interior, porque me dio flojera, porque me distraje con otras cosas, porque pues así pasa, ¿no? Hoy en día quieres hacer muchas cosas, dices, ay, tengo un nuevo proyecto, prendes la computadora, hay un mensaje de Facebook y te entras a Facebook y ahí pierdes 3 horas. Perdiste el tiempo en lugar de hacer lo que tenías que hacer, ¿no? Te distrajo el mundo, te distrajo este lado que le llaman Egipto. No hiciste lo que tenías que hacer. No te convertiste en quien tenías que ser. Que el Eterno nos ayude, nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno nos ilumine y nos dé esa fuerza que necesitamos. Que nos ayude a corregirnos. Que nos acompañe. Porque queremos recibir su paz. Amén. Que tengan muy buena semana y espero puedan meditar en este sentido de traer al Eterno a este mundo. Shalom.